para comenzar. Claro, Gracias. Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias porque nos permites conocerte más a través de tu palabra y te pedimos que seas tú usando la vida de nuestro maestro para conocerte más y ayúdanos a nosotros a tener oídos atentos a lo que tú quieres enseñarnos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Muchas gracias, Mariana. Vamos a iniciar entonces con nuestra clase. Cuando puedan encender sus cámaras, a los que faltan, les agradezco muchísimo. Y bueno, el día de hoy vamos a terminar con el tema de la santidad de Dios, que fue en donde nos quedamos la clase pasada. Por la gracia del Señor ya vamos avanzando y bueno, estamos ya casi en la recta final de nuestras clases. Les digo la recta porque si no me equivoco, el día 23 de diciembre terminamos nuestro semestre y ya por la gracia del Señor ya les diré qué es lo que sigue en las siguientes clases, porque también tenemos que hacer una evaluación final, entonces ya les iré comentando. Solamente les pido que puedan revisar sus notas de clase porque probablemente hagamos un examen no tan difícil, así que bueno, vamos a ver la manera en que podemos hacer un examen que pues, sea práctico y a la vez que refleje también lo que vimos en la clase. Así que, pues entonces vamos a iniciar con nuestra clase formalmente. En la semana pasada o este fin de semana hablamos sobre la santidad de Dios, definimos qué es la santidad de Dios, cómo podríamos definirla según lo que recuerdas, Emi. Como algo apartado ay Dios, algo apartado o puro, ¿no? Ok, algo que es puro, que es apartado, muy bien. ¿Qué más puede ser la santidad de Dios? Mm, puede ser bueno, es un atributo, puede ser un atributo también de Dios y de lo que conforma el ser de Dios, ¿no? Muy bien, es un atributo de Dios, desde luego que la santidad de Dios no solamente es, por así decirlo, una característica casual en Dios, es algo que Dios es. Recuerden que los atributos justamente de Dios no solamente reflejan una parte de lo que Dios es en ciertos momentos, más bien los atributos de Dios reflejan lo que Él es en esencia, lo que siempre Él ha sido. Los atributos de Dios, fíjense, a diferencia de nuestros atributos como personas, no son temporales. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, muchos de ustedes tienen el atributo de que cantan muy bien, ¿no? Por ejemplo, no sé si no es cierto sobre mí porque yo canto muy mal, pero algunos de ustedes tienen estos atributos, pero ojo aquí, no siempre probablemente cantaron así como cantan, incluso aunque hayas tenido una voz angelical ahí en el coro de la iglesia cuando eras un pequeñito, sin embargo, no siempre ha sido tu voz como la tienes ahora porque has estudiado, porque te has disciplinado en ejercicios, en todo lo que tus profesores de canto te ponen, pero al final, fíjense, nuestros atributos son temporales, los vamos adquiriendo. Por ejemplo, las personas que hablan en público, las personas que dirigen conferencias, reuniones, auditorios, no siempre hablaron de esta misma manera. De hecho, hay personas históricamente como personas que no nacieron, digamos, con estas actitudes, pero que las desarrollaron. Así que decimos que esta persona tiene un atributo de la comunicación. Esta persona tiene un atributo de, no sé, que es muy bueno reparando coches. Esta otra persona tiene un atributo de que es un gran pintor, un excelente músico. Pero ojo aquí, esos atributos los adquirimos con el tiempo, nos hacemos, vamos a llamarlo así, maestros en esa materia. Una vez que nosotros vamos aprendiendo, practicando, enseñando, aprendiendo de nuestros errores y volviéndolo a hacer. Pero Dios no tiene que pasar este proceso de atribución o de adquisición de excelencias. Dios ya lo es desde siempre. Entonces, la parte de esta clase es entender la santidad de Dios, que como bien dijo Emiliano, y me gustó mucho, hijo, que dijiste esto primero, la santidad es que Dios es apartado, distinguido, diferente. Apartado no se tienen que entender como que Dios no está con nosotros. No nos referimos a que Dios no está con nosotros, porque sabemos que Dios está con nosotros por su santo y divino espíritu. A lo que nos referimos más bien es que Dios es diferente en especie a nosotros. Dios no es una criatura
Tú y yo estamos en ese género de criatura, pero Dios no, Dios es el creador. En este sentido, decimos que Dios es santo. ¿Tienen alguna pregunta sobre el tema o la definición de la santidad antes de avanzar un poco en este tema? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Bien, entonces vamos ahora a dos rasgos o dos aspectos básicos de la santidad de Dios. Y aquí, nuevamente, estamos hablando de unos atributos. Este es un atributo llamado un atributo en parte comunicable. No sé si recuerdan que en la clase de los atributos de Dios hablamos de los atributos incomunicables y comunicables. ¿Alguien recuerda cuál es la diferencia entre estos dos? Los comunicables son los que están en su palabra y los incomunicables son los que hacen a Dios, ¿no? Bueno, realmente, Emiliano, todos los atributos se describen quién es Dios. Ahora, sí, suena lógico esto, ¿no? Los comunicables son los que Dios comunica en su palabra, pero más que eso, Emiliano, los comunicables, hijo, es aquellos atributos que los seres humanos pueden tener en cierta medida. Atributos que los seres humanos, los hijos de Dios, el pueblo de Dios puede tener en medidas limitadas. Por ejemplo, Dios es bueno. ¿Tú y yo podemos ser buenos? Sí, podemos ser buenos, obviamente en Cristo, no porque nosotros somos buenos intrínsecamente, sino porque hemos nacido de nuevo, podemos hacer cosas buenas, pero fíjate, no somos completamente buenos porque también somos pecadores, ¿verdad? Por ejemplo, otro atributo comunicable de Dios es la misericordia. Dios no nos da lo que merecemos. Dios no nos castiga como merecemos. Nosotros podemos ser misericordiosos con otras personas, también lo podemos ser, aunque no siempre lo somos. A veces somos egoístas y buscamos venganza en lugar de misericordia. Entonces, fíjense que hay ciertos atributos como la misericordia, la bondad de Dios, el amor de Dios, que pueden comunicarse en algún sentido al ser humano, pero hay otros atributos que son incomunicables, que nosotros no podemos tener. ¿Como cuáles creen? ¿Qué atributos de Dios nosotros no podemos verlos reflejados en nuestras vidas? Omnipresencia. Ah, por ejemplo, ahí, ¿no? Omnipresencia, aunque creamos, Emiliano, que tú estás en tu casa y ahorita estás en este salón de clases, pero es virtual, no estás físicamente o localmente acá, ¿no? En mi estudio, ¿verdad? Estás en tu casa, probablemente estás acostado ya con tu pijama, pero no puedes estar en todos los lugares, ¿verdad? Nosotros tampoco podemos hacer esto, ¿no? Porque ese atributo es incomunicable. La eternidad, por ejemplo. Tú y yo viviremos eternamente con Cristo. Pero eso no significa que tú y yo siempre hemos existido. Tuvimos un principio. Dios no tiene principio ni final. ¿Qué otro atributo? La aciedad de Dios, la autoexistencia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no depende de nadie. Tú y yo dependemos de alguien, de Dios principalmente. Esos son los atributos incomunicables. Sin embargo, la santidad será comunicable o incomunicable. Comunicable, ¿no? ¿Sí? Bueno, Dice Emiliano que eh, comunicable. ¿Qué dicen los demás? A es ver, que Emiliano, sería dependiendo, ¿no? a ver. Dice Emiliano comunicable, pero dependiendo. A ver qué dicen los demás. Comunicable. Dice Miriam, como en tono de pregunta comunicable. Héctor, ¿qué dices? Sí, es que sí, me siento dudosa también. Ok, a ver, está Yo, dudosa. Héctor, ¿tú qué yo piensas? siento que la santidad, profe, puede ser, bueno, puede ser comunicable, porque, No, bueno, pero no, no, la santidad de eso, no, sí, de la santidad, no, ¿verdad, profe? Sí, 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 de la santidad. Sí, está hablando de esa, ¿verdad, profe? ¿O ok, no? Sí, 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 sí. o No, sea, puede no ser, se peleen, no se peleen. no, 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 puede, o sea, me quitó mi idea. sí, no, Puede ser que sí pueda ser comunicable, ¿verdad? Ok, pues Eh, comunicable. en un rango que si nos esforzamos, podemos llegar a ser.
Ok, Si nos usamos, podemos llegar a ser santos, ¿no? ok, muy bien, gracias. Héctor, a ver qué dice Mariana. A lo mejor Mariana dice, no estoy de acuerdo con todos ustedes, son unos herejes. ¿Qué piensas, Mariana? Bueno, para empezar, profe, como que quiero aclarar el término de comunicable y no comunicable. Ah, claro. Entiendo que lo vieron la clase, ¿no? Entonces No, no lo vimos. entiendo que por comunicable, ok, el término de comunicable es como que sí es posible que un ser humano lo tenga y no comunicable que no lo tenga. ¿A eso se Es refiere? correcto. ¿Esa es la definición? Sí, sí, sí. Ok, entonces opino que sí es comunicable porque creo que no tengo como a la mano, por decirlo así, los textos que lo puedan reafirmar o Ok. afirmar, pero considero que la Biblia dice que sin santidad es imposible ver a Dios, pero esa santidad es por medio de la comunión que podemos tener con Jesús. Entonces no es como por nuestras obras, sino Ok. mediante esa comunión y que Dios nos va transformando a su imagen y pues eso quiere decir que sí podemos ser santificados, ¿no? Pero no como santos de imágenes, sino santos de ser a su imagen. Ok, muy bien. Muchas gracias, Mariana. Gracias, Héctor, Miriam y el buen Emiliano por estas respuestas. Y es cierto, la santidad es un atributo comunicable. Ojo aquí. Cuando hablamos que los atributos son comunicables, no nos referimos a que tenemos la misma o igual santidad que Dios. Siempre los atributos comunicables que tengamos tendrán estas características. Serán finitos y los poseeremos de manera limitada. Es decir, no tendremos toda la santidad de Dios porque tenemos aún pecado remanente en nuestros corazones. Somos buenos, podemos ser buenos como Dios, podemos ser buenos, pero también a veces somos bien malvados, ¿verdad? Decimos, no, Hitler fue bien malo Hitler, pero en tu corazón sabes que también han pasado pensamientos en tu mente que te avergüenzas. Si hoy pudiéramos pasar en la pantalla aquí lo que pensaste hoy, ¿cuántos pensamientos no te avergonzarían? Y te irías a esconder, es más, te saldrías de la reunión de Zoom porque no soportarías que podamos ver tus pensamientos y mis pensamientos. Entonces, estos atributos solamente se comunican en manera finita y limitada. Y en este sentido, la santidad sí puede ser un atributo que nos corresponde en el sentido de que nosotros somos, en este caso, santos, llamados por Dios mismo santos. Por ejemplo, Pablo les escribe a diferentes iglesias, ¿no? A los santos que están en Galacia, a los santos que están en otra iglesia. Se nos llama a ser santos porque Dios es santo. Cuando Dios aparta a Israel, dice que lo hace porque es un pueblo adquirido, un pueblo posesión suya para que sean santos en medio de las naciones. Es decir, la santidad puede ser un rasgo del pueblo de Dios, sí, pero siempre de manera finita y limitada. Y como dijo Mariana, no porque esto provenga de nosotros. Fíjense, los atributos que podemos manifestar o que son comunicables no es por algo en nosotros. No es porque en nosotros es natural ser buenos, ¿verdad? Que eso no es natural. En nosotros no es natural ser misericordiosos o desinteresados. ¿Quién de ustedes todos los días piensa, cómo hoy puedo servir a mi esposa, a mi esposo? ¿Cómo el día de hoy puedo morir a mí mismo para que otros sean servidos por mí? No, pensamos, ojalá y no haya tráfico. Ojalá esas personas que vayan su camino a su trabajo no se les ocurra salir en la misma hora que yo quiero salir de mi casa. Pensamos en nosotros. Ojalá mi jefe me dé. Ojalá mis compañeros me den un regalo. Ojalá mi esposa se porte bien el día de hoy y haga lo que yo quiera. Ojalá mis hijos atiendan todas mis órdenes. Ojalá las personas me sirvan, me adoren, me alaben. Obviamente no decimos eso, ¿verdad? Pero es lo que deseamos todos los días, que se haga nuestra voluntad.
Entonces, ¿por qué podemos ser santos? ¿Por qué podemos ser buenos, misericordiosos, humildes? Porque, dijo Mariana, Cristo está en nosotros. Porque lo bueno de Cristo es puesto a nuestro lugar por su sacrificio perfecto. Él en la cruz toma nuestras ropas de inmundicia y aún más nos da su justicia. Él toma nuestros harapos inmundos y nos da sus ropas reales de justicia. Alguien que pueda leer Segunda de Corintios 5:21, segunda carta de Pablo a los Corintios. Adelante, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Muy bien, Emi. ¿De quién está hablando ahí? Al que no conoció pecado. ¿De quién está refiriéndose el texto? Esto, De Jesucristo. A Cristo, ¿verdad? Al que no conoció pecado, Dios, el Padre, lo hizo pecado. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Que Cristo pecó? No, porque Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado. A lo que se refiere más bien es que fue considerado como un pecador por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos hechos justos o justicia de Dios, no en nosotros, en Él, en Cristo. Somos justos, somos santos, somos buenos, podemos ser humildes. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nosotros, porque Él nos ha dado de su justicia perfecta. Y todo lo bueno que Cristo ha hecho es puesto en nuestro favor, como si nosotros hubiésemos hecho esto. Esto es por gracia. Esto los teólogos le conocen como imputación, cuando se nos imputa o se nos pone algo sobre nosotros. Se nos ha puesto su justicia. Y es por eso que podemos llegar a ser santos, buenos, misericordiosos, por nuestra nueva identidad delante de Dios porque estamos en Cristo. Y porque el Espíritu Santo ha renovado o regenerado nuestros corazones, nos ha dado un corazón de carne, ya no uno de piedra, para que entonces podamos amar y servir a Dios y servir a otros, pero son por los méritos del Señor. Así que queda claro los atributos comunicables y comunicables de Dios. ¿La diferencia? Los incomunicables, aquellos que no podemos obtener o tener por nosotros mismos, por ejemplo, la inmutabilidad de Dios. Dios no cambia. Tú y yo cambiamos. Uf, ¿cuántas veces cambiaste de ánimo el día de hoy? En la mañana estabas bien furioso porque te levantaron a las 6, a las 7 ya estabas contento porque te dieron de desayunar, a las 10 alguien en el trabajo te hizo enojar, pero a las 11 te llegó una buena noticia en tu WhatsApp, pero a las 3 soportaste el tráfico, pero estabas bien enojado y estresado, a las 8 llegaste a tu casa ya más feliz y descansado, a las 9 te toca clase de materia bíblica y ya te enojaste. Y te das cuenta cómo tenemos este cambio de emociones, de estados de ánimo. Y somos personas que incluso hacemos promesas, ¿no? En el altar. Yo te prometo que siempre te voy a amar. ¿Y qué sigue, no? En la abundancia y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. Hasta es una canción repetida, pero ¿cuántos matrimonios son matrimonios que se comprometen a cumplir eso? Pero llega el momento en que la persona en la que yo me casé no es como yo pensé que era, entonces me divorcio. Entonces la dejo. Somos personas cambiantes, pero Dios no. Pero hay atributos, como he dicho, que son atributos que sí puede tener el ser humano, en este caso el cristiano, en cierta medida, en maneras finitas y limitadas. Así que muy bien, vamos a hablar dos aspectos de la santidad de Dios. En primer lugar, su singularidad. No hay dioses, no hay ser, no hay espíritu que tenga la santidad o que sea santo como Dios. Por ejemplo, cuando atendemos a la mitología griega, cuando leemos la mitología griega, vemos que personajes tan enigmáticos y a la vez tan asombrosos como Zeus eran dioses que tenían la misma tentación que incluso los seres humanos en cuanto a la lujuria. De hecho, tuvo por ahí varios semi-hijos, ¿va? Semidioses, que eran hijos suyos, nacidos de una mujer humana. Entonces, los dioses paganos no eran tan diferentes a los seres humanos. Por eso Éxodo 15:11 dice, ¿quién como tú, Señor?
¿Quién como tú entre los dioses, magnífico en santidad? Así que en primer lugar, nadie hay santo o es santo como Dios. Entonces debemos entender eso, ¿no? Tu esposa y tu esposo no son santos como Dios. No le pidas algo que no pueden ser. Ciertamente estamos caminando hacia una santificación progresiva. Ya somos justificados delante de Dios, pero estamos siguiendo siendo santificados por Dios. Eso significa que no somos todavía lo que quisiéramos ser, ¿verdad? Todavía no somos completamente santos. ¿A poco no les gustaría que ya no les diera coraje lo que hacen otras personas, se enojaran ustedes, explotaran, hirieran a su cónyuge, le dijeran palabras fuertes y que las hieren? ¿A poco no les gustaría que eso desapareciera? ¿No te gustaría que desaparecieran los pensamientos homicidas hacia otras personas? Y no, no me refiero a decirles, ay, ojalá te mueras, pero desear en tu corazón el mal para ellas, ¿no? Odiarlas, envidiar, el chisme. ¿A poco no te gustaría ya no tener un corazón así? Yo creo que si eres cristiano, deberías anhelar ya no luchar con el pecado, deberías anhelar ya no tener pecado, pero todavía no estamos en ese momento de graduación espiritual. Nuestra graduación, ¿a los cuántos años de cristiano sucede? ¿Cuándo nos vamos a graduar de santos? ¿Cuándo se nos Hasta va que a dar? moramos o el Señor regrese, ¿no? Exacto, Emi. Imagínate hasta que moramos, hijo, ¿no? Y tú tienes, ¿cuántos años tienes, Emi? 15. No, todavía me falta. Yo todavía ya voy ahí, ya voy caminando un poquito a la eternidad, ¿verdad? Pero hasta que el Señor nos llame, o hasta que Él venga. Entonces ya seremos santos, pero es un caminar, ¿no? ¿Cómo? Ya mi marido casi llega a este lugar, Ah, José. que pensé que ibas a decir yo, pero sí, mi marido dice, ya, ahí nos preparas un buen lugar para llegar, Héctor, por favor, ahí nos esperan. Pues quién sabe, ¿va? ¿Qué tal si Dios dice, Rafa, yo quiero... Sí, trata- ¿Sabe qué eh, tal si Dios dice, yo quiero que Rafa se quede un año más predicando y enseñando y el otro me lo llevo? Y pues a mí me dolería dejar a mi esposa, ¿verdad? Pero como dice Pablo, estaría mucho mejor. Eso dice Pablo, me gozo y no quiero ir porque estoy con ustedes, puedo bendecir a la iglesia. Dice, pero si Dios me llamara, si Cristo me llamara, eso estaría mucho mejor, ¿no? Ya no tendría pecado, imagínate, o sea, imagínate ese día donde ya Rafa Riveros no tenga pecado, donde ya no tenga envidia, donde ya no tenga vanagloria, donde ya no tenga orgullo. Imagínate ese día, ¿no? Será glorioso y no sé cómo me sentiré, ¿verdad? No, nunca he experimentado una total santidad, pero ciertamente ha habido momentos en los cuales en una predicación, mientras alguien predica, o mientras estamos en la alabanza, en la adoración, ¿has experimentado esos momentos en que no quisieras que se terminara ese instante? ¿Sientes que amas a Dios con todo tu corazón? ¿Sientes que no hay nada que se interponga entre Dios y tú? ¿Sientes que amas a los demás? ¿Amas a tu esposo sin rencor? ¿Has sentido esos momentos? Yo les llamo pedacitos del cielo, ¿no? Como cuando pruebas, el día de hoy mi esposo y yo fuimos a una cafetería donde probamos, hermanos, el cuernito más rico que puedas imaginarte, así con el chocolate deshaciéndose, era como un chocolatín, pero tenía una galleta adentro, una galleta así como suavecita. Hermanos, era un pedacito del cielo. A esos momentos, cuando sientes que no hay nada que se interponga entre Dios y tú, cuando tú quisieras que no se terminara esa alabanza, cuando tú quisieras que no se terminara esa predicación, o esos momentos en que estás orando a solas con el Señor, quisieras que esos momentos duraran para siempre. ¿Han tenido ustedes esos destellos del cielo? Algunos, no sé si los han experimentado. Imagínate eso, y aún mejor, que nunca termine. Y un día llegar a eso, ¿no? Y veremos a Dios, ¿no? Sin santidad nadie verá a Dios. Y un día seremos santos, Él nos transformará y veremos a Dios. Entonces, hoy leemos la Biblia, nos gozamos en leerla, pero un día ya no solamente nos conformaremos con la letra que dice sobre Dios, lo que habla sobre Dios la palabra, veremos a Dios, el que se describió en la palabra. Eso será glorioso, hermanos. Pero todavía no llega ese momento. Estamos en este preciso camino. Y bueno, parte de estas clases, déjenme decirles algo. Parte de estas clases es que podamos recordar y recordar mutuamente
la gracia que tenemos en Cristo. Estas clases no solamente son un medio de entretenimiento, no son un medio de recreación, son un medio de gracia. El Señor utiliza la predicación de su palabra y la enseñanza de su palabra, ¿para qué? Para recordar la gracia que tenemos en Cristo. Y espero, hermanos, que estas clases, tanto a ustedes como a mí, nos estén haciendo más santos, no solamente más inteligentes, no solamente más sabiondos, que cada vez que tomemos una clase, y no lo digo porque el profesor sea excelente, ¿verdad? Porque no lo soy, tengo muchos defectos, pero yo creo que cuando exponemos la palabra, el Espíritu Santo puede usarla para aplicarla al corazón, a pesar del profesor. Y cuando vamos a la iglesia, nos exponemos a la palabra, el Señor nos comunica cada vez más esa gracia santificadora. Y cuando oramos con la iglesia y privadamente o personalmente y con familia, el Señor alimenta nuestros corazones con esa gracia santificadora. Y cada día, hermanos, por eso en estas clases no solamente la importancia es que asistan, sino es que podamos crecer en Cristo, no solamente aquí, pero también acá, hermanos. Ese es nuestro deseo en estas clases. Imagínate un día cuando estemos en el cielo, ¿no? Y estemos ahí, de repente yo veo a Héctor, yo no, yo creo que sí te voy a reconocer, aunque no nos hemos visto, ¿va? Personalmente, pero voy a decir, ah, mira, yo reconozco esa gorra verde, un día la vi en la clase, ¿no? Entonces, ahí de Héctor, y yo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿No? Y que, ¿cómo ves todo esto que hablamos en clase? Ahora es algo real. ¿Te das cuenta cómo mis palabras se quedaban cortas para describir quién es nuestro Dios? Yo no sé cómo es ese día, yo no sé cómo va a ser nuestro sentir, nuestra pureza, nuestra santidad, pero yo veré a Héctor como un hermano que amaré con todo mi corazón. No tendré envidia de Héctor, no tendré rencor de Héctor, no tendré orgullo ante Héctor, no tendré altivez ante Héctor. Lo amaré como Cristo lo ama y wow, hermanos. Pues ya mejor vamos a orar para que Cristo venga, ¿les parece? Ya podemos terminar la clase, ¿no? Pero qué precioso será ese día, mis hermanos, que el Señor venga hoy por su iglesia, si el Señor decide venir, gloria a Dios. Y miren, estos momentos que yo les describí, cuando no hay nada, no quisieras que se terminara eso. Este momento lo estoy viviendo ahorita exactamente, mientras estamos dando esta clase. Siento que hablar de estas cosas es un recuerdo y es un ánimo para seguir esperando la venida del Señor. Y también para mirar nuestra muerte con gozo, hermanos. Sabemos que nos duele dejar a nuestros familiares, pero el día que partamos con el Señor no será nuestro fin. Será el inicio de una vida dichosa delante de Él, hermanos. Así que, ah, gracias a Dios porque no hay segunda muerte para nosotros. Resucitaremos con Cristo y todo será como jamás nos hemos imaginado, como jamás hemos pensado. Ya no habrá más pecado en nuestros corazones, mis hermanos. Así que esos dos aspectos de la santidad de Dios son importantes que lo reconozcamos. No hay nadie como Dios. Su pureza y santidad es absoluta, cosa que nosotros no tenemos, no poseemos aún, y no vamos a poseer jamás esta distinción de Dios. Nosotros jamás seremos como Dios en todo sentido, ¿verdad? Porque solamente hay un Dios infinito, solamente hay un solo Dios que es excelso sobre toda la creación. Y tú y yo, aunque en el cielo ya no tendremos más pecado y cuando Él restaure esta tierra ya no tendremos más ídolos en nuestros corazones, sin embargo, no habrá alguien más grande, no habrá alguien más puro, excelso y maravilloso que nuestro Dios. Y estaremos ahí para glorificarle siempre, estaremos ahí para adorarle todos los días con nuestras vidas, no solamente cantando, ¿verdad? Pero también con lo que hagamos. No sabemos cómo será exactamente la nueva creación, pero lo que sí sabemos es que reinaremos con Él para siempre, le veremos, le amaremos, ya no tendremos necesidad de sol porque el Señor será nuestra luz, ya no estaremos más templo porque el Señor será nuestro templo y entonces la gloria de Dios correrá de esquina y esquina, de extremo y extremo de la tierra y toda su gloria será en toda esta creación. Toda la tierra será llena de su gloria. Y eso es lo que nos motiva a estar en estas clases, mis hermanos, es lo que nos motiva para poder exponer estas cosas, porque esto, hermanos, fíjense lo que dice Juan, primera de Juan, acompáñenme. Miren, estamos hablando de la santidad de Dios,
Pero esto ya se tornó una clase de la escatología bíblica, de lo que vendrá, ¿verdad? Pero fíjense, primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Lo voy a leer en la Biblia de las Américas, primera de Juan 3:2. Dice así: Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste seremos semejante a Él porque le veremos como Él es. Ese texto es maravilloso. A esto le llaman algunos la visión beatífica. ¿Qué significa esto? Nuestra esperanza de ver la hermosura, la belleza de nuestro Señor algún día. Y si sabemos que cuando Él se manifieste seremos como Él, porque le veremos. Y ahora el versículo 3 de ese mismo texto, déjenme buscarlo acá. Inmediatamente después de que dice esto, fíjense lo que es el versículo 3. Y todos los que tienen esta gran expectativa, ¿qué expectativa? ¿Cuál es la expectativa de la que está hablando? De esperanza, ¿no? Pero ¿cuál es esperanza, Héctor? Pero de verlo. De De verle. verle, exacto. De verla a él, exacto. Dice, y todos los que tienen esta gran expectativa o esperanza se mantendrán puros así como él es puro. Ahora, en la Reina Valera dice, el que tiene esta esperanza se santifica. A ver, estoy leyendo, perdón, la NTV. Se me cambió por aquí la versión. Déjeme leer la Biblia de las Américas. Dice, todo el que tiene esta esperanza puesta en él se purifica, así como él es puro. Fíjense, el tener esta esperanza, el aguardar esta esperanza que le veremos es como un incentivo, una motivación que nos purifica, que mientras más anhelamos ver a Cristo, más deseamos ser santos. ¿Por qué? ¿Por qué deseamos ser más santos cada día que anhelamos este gran día? Porque sabemos que ante Cristo no puede estar nada impuro. Pues queremos ser santos. Ahora, no solamente se nos ha dejado a nuestras fuerzas, sean santos. Como dijo Mariana hace un rato, Él nos da la gracia para ser santos, porque por nosotros mismos no podríamos ser santos. Él nos capacita con su evangelio, nos motiva con su gracia, nos motiva con su perdón para ser santos todos los días, porque Él nos perdonó, porque Él nos santificó y nos sigue santificando. Es por eso que podemos ser santos, por el evangelio, por lo que Cristo hizo. Alguien que me pueda ayudar a leer el Salmo 130, versículo 4. Salmo 130, versículo 4. ¿Quién dice yo? Pero en, pero en ti se halla perdón y por eso debe ser temido. Wow, fíjate, Mariana, pero en ti se halla el perdón. Y hoy las personas o las iglesias de la hipergracia, de aquellos que predican una gracia de una manera desproporcionada sin hablar de la santidad o la justicia de Dios, este texto lo leerían de la siguiente manera. Porque tú perdonas, por eso debemos de seguir pecando. Ah, como Dios me perdona, pues yo voy a darle vuelo a la hilacha, decimos aquí en México, ¿verdad? Yo voy a seguir haciendo lo que yo quiero porque al fin Diosito me perdona. Ay, no te preocupes, Dios te va a perdonar, tú síguele, ¿no? En tu caminar pecaminoso, Dios es gracia, Dios es amor, y bien es cierto que Dios es amor, es gracia, pero lo que dice el texto no es porque Dios perdona, por eso debemos seguir pecando. No, no, no. Dice, porque tú perdonas. Mariana, ¿me puedes ayudar a leer también el 3, el versículo 3 y ahora hilarlo con el versículo 4, por favor? Sí, dice, si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, sería declarado inocente? Pero en ti se halla perdón y por eso debe ser temido. ¿Se dan cuenta? Gracias, Mariana. El perdón de Dios no es un incentivo, no es una motivación para seguir pecando.
No es la lógica del salmista inspirado por el Espíritu Santo. La lógica es porque tú me perdonas, Señor, porque tú me has lavado, porque tú me has transformado, has expiado mis pecados, porque tú has alejado mis pecados así de como está de lejos el occidente del oriente, así los has echado, los has olvidado. Por eso, Señor, yo quiero vivir para ti. Por eso yo te quiero temer. La lógica del no cristiano, de aquel que no entiende la gracia y el perdón que ha recibido es, ok, Dios me perdona, voy a seguir pecando. Voy a seguir mi vida como yo quiero. No, no, no. Esa persona no ha entendido lo mucho que se le ha perdonado. Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Porque aquel que se sabe perdonado de su naturaleza pecaminosa, aquel que se le ha puesto borrón y cuenta nueva en su vida, ¿cómo puede seguir viviendo en el pasado de lo que ya no es? ¿Cómo puede seguir viviendo de una manera que ya ha sido perdonada? ¿Cómo podemos? Y desearíamos vivir de una manera que nuestra naturaleza nueva en Cristo no nos compete, no nos reconcilia, no tiene que ver ahora con nosotros ya ese pasado. Porque tú perdonas, Señor. Por eso debes de ser temido. Es como, no he hablado, no he conocido muchos matrimonios así, pero existen matrimonios que una de las partes, mira, tengo una alumna en el instituto que tuvo que perdonar a su esposo una vez que él la engañó. Y no creo que sea fácil. Perdonar a alguien que ha roto el pacto matrimonial. ¿Cómo debería vivir ese esposo? Lamentablemente, muchas veces los hombres siguen abusando de ese perdón y dicen, ah, pues ya me perdonó una vez, lo sigo haciendo. No entienden lo que se les perdonó. No entienden el pacto, no entienden la gracia que se le extendió. Pero un esposo que sí lo entiende, tratará de amar a su esposa. Si lo hizo antes, lo hará ahora con mayor pasión, con mayor cuidado y con mayor santidad, porque se le perdonó algo que él no merecía. ¿Cómo puede seguir adulterando cuando se le ha dado un amor tan hermoso? ¿Cómo podemos, hermanos, seguir pecando cuando se nos ha redimido? Y ese perdón que Dios nos ha dado no puede ser comparado con el perdón que damos, porque el perdón de Dios es perfecto. Porque Dios, a diferencia de nosotros, no ha cometido pecado como para que nosotros también lo hagamos en contra de Él. No, Dios no nos ha fallado. Le hemos fallado múltiples veces, pero Él nos perdonó en Cristo. Por ejemplo, una mujer probablemente dirá, es que yo no hice nada, pero por ejemplo, hay muchas mujeres que no evitan tener intimidad con su esposo y entonces el esposo a veces es tentado. Digo, no estoy justificando el adulterio, pero muchas veces tienen que ver las dos partes también. Y hay un incentivo. Al final la decisión es del hombre si adultera o de la mujer, ¿verdad? También existen ocasiones que es la mujer la que adultera. Pero probablemente una actitud de ambos tuvo que ver, ¿no? La falta de intimidad, la falta de comunicación, lo que tú quieras. Pero en Dios, ¿qué defecto tiene Él? ¿Qué nos ha hecho Él para que pequemos en contra de Él? Nada. Y aún así, hermanos, nos perdona en Cristo. Entonces, la lógica del Salmo es, porque Dios nos ha perdonado, por eso debemos de temerle. El Evangelio, lo que Cristo ha hecho por nosotros, es la motivación por el cual nosotros somos santos. No somos santos porque si no nos van a regañar en la iglesia. No somos santos porque ¿qué van a decir las personas de mí? No, deseamos ser santos, aunque no lo hacemos de manera impecable, pero deseamos ser santos. ¿Por qué? Porque se nos ha perdonado mucho y al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Comentarios? ¿Preguntas sobre esto, hermanos? No, profe, yo creo que, o sea, es, es de valientes, ¿no? Tomar decisiones fuertes y pues, que el Señor nos ayude, ¿no? En ese sentido, porque sí es cierto, eh, y cuando tienes que perdonar, es perdonar, no perdono, pero no olvido, ¿no? O sea, realmente sí es algo tan difícil, ¿no? Y aún como cristianos, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, es de valientes. Creo que nosotros
digo, como matrimonio no hemos pasado una situación así, Sí, pero sí hemos vivido con otros amigos, aún con familiares, situaciones así, ¿no? sí. Y yo digo, bueno, si perdonaste, ya, olvida, borrón y cuenta nueva, ¿no? Pero sí, Sí, si no, perdonaste, pero vas a seguir con esa preocupación, con ese temor, entonces no va a servir de nada, así de es. nada, de nada. Pero sí, de verdad es orar mucho por Sí. esa situación, ¿no? Claro, y la verdad es que, pues también tenemos que saber que, ¿por qué nosotros podemos perdonar? Por ejemplo, ahorita estaba leyendo, estoy haciendo un posgrado y estaba leyendo un libro de uno de mis maestros, para que vean que yo también estudio. Y uno de mis maestros escribe en este libro sobre el matrimonio, ¿por qué podemos perdonar? ¿Por qué podemos perdonar? Y parte de su argumento, que es bíblico, es que, o sea, se nos ha perdonado tanto en Cristo. ¿Por qué nosotros no podremos perdonar a alguien? Lo he platicado muchas veces con mi esposa, ¿no? Porque con mi esposa uno de los temas que más hablamos es sobre el matrimonio, porque además que ella está estudiando consejería y estos temas pues obviamente nos competen porque estamos casados, pero también porque nos ayuda, nos gusta ayudar a otros en estos temas también y creemos que los matrimonios o el tema del matrimonio es un tema muy poco tratado en las iglesias, el tema sexual, el tema de las emociones, del cuidado, todo esto es un tema que no se habla, sencillamente quizá porque decimos todo está bien, o porque sencillamente no queremos meternos en asuntos tan espinosos, ¿verdad? Pero necesarios. Y entonces hemos hablado sobre esto. ¿Qué pasaría si uno de los dos adultera, ¿no? ¿Sería difícil perdonar? Sería complicado. Pero ¿cuántas veces hemos adulterado nuestros corazones en contra de Dios, deseando otras cosas más que a Él? ¿Sí o no? Hay cosas que deseamos más que Dios muchas veces. ¿Y Dios nos ha dejado? ¿Dios nos ha dado la espalda? No. Ahí tenemos el libro de Oseas, ¿verdad? El libro de Oseas, donde se nos muestra que este profeta se casó con una mujer que era ramera. No sabemos si en el momento lo era o después lo fue. Al parecer fue después que ella entonces empieza esta vida adúltera. ¿Y qué hace Oseas? Va y aun cuando ella se ha prostituido, la recoge del mercado de esclavas sexuales y entonces la trae a su casa y la toma otra vez como esposa. Pero solamente es una... Eso es algo increíble. Pero cuánto más el amor de Dios con una esposa como la que somos nosotros, su iglesia. ¿Cuántas veces, hermanos, el Señor nos ha traído de vuelta? Hemos estado en un pecado y Dios nos trae de vuelta. ¿Cuántas veces hemos adulterado y el Señor nos ha perdonado? Así que el argumento de mi profesor era que perdonar es saberte amado por Dios. Porque una vez que recuerdas, y él decía esto, no perdonamos porque olvidamos la gracia que se nos ha mostrado. No perdonamos, fíjense, porque hemos olvidado la gracia que se nos ha mostrado. Olvidamos lo que Dios nos ha perdonado. Y es por eso que no queremos perdonar a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestra familia, o en este caso a Emi, a su familia, a su mami, a su abuelita. No perdonamos porque se nos olvida lo que hemos recibido en Cristo Jesús. Y la mala noticia es que Dios es santo. ¿Por qué es mala noticia? No porque el ser santo en Dios sea algo malo. No, no, no. La hermosura de la santidad de Dios es inexplicable. El problema es que nosotros somos pecadores. Y es por eso que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, los corderitos que eran presentados en el altar eran presentados por un pueblo que estaba en pecado ante un Dios santo. Incluso en Levítico vemos el deseo de Dios de vivir entre el pueblo. Sin embargo, como el pueblo de Israel era pecador, Dios instituye el sistema de sacrificios. ¿Para qué? Para que un Dios santo pueda coexistir con un pueblo pecador por medio de un sacrificio. Pero sabemos que estos sacrificios no podían realmente limpiar el pecado, porque al ser derramada su sangre, esto solamente apuntaba. ¿A quién apuntaban los sacrificios del Antiguo Testamento, hermanos? Sino a Cristo Jesús. Bueno, ese es mi intento de cruz, ¿verdad? Pero esos sacrificios, hermanos, apuntaban al verdadero sacrificio, al verdadero Cordero de Dios.
Y ese perdón que se nos ha mostrado en el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, como lo dijo Juan el Bautista, es el mismo perdón y gracia que podemos ofrecer a otros, aquellos que nos han agredido, que nos han lastimado, que nos han causado mal. Podemos amarles, podemos perdonarles, nuevamente, no porque estas personas se lo merezcan, porque nosotros no nos merecíamos el perdón que Dios nos ha otorgado en Cristo, es por la gracia que nos ha dado que podemos extender gracia. No porque naturalmente nos salga perdonar, porque no queremos naturalmente venganza, pero perdonar, fíjense, perdonar es extender gracia. Cuando en lugar, fíjense, perdonar es extender gracia en lugar de exigir justicia. Perdonar es extender gracia en lugar de exigir justicia. ¿Y por qué podemos extender gracia en vez de exigir venganza o justicia? Porque Dios nos ha mostrado gracia en lugar de hacernos pagar por nuestros delitos y pecados. El fundamento del perdón de Dios es el perdón que podemos extender a otros, es el perdón de Dios, la gracia que se nos ha dado en Cristo, porque de otra manera no pudiéramos acercarnos a un Dios santo y porque de otra forma no pudiéramos ser santos como Dios es santo. No somos todavía lo que podríamos o vamos a hacer algún día, pero estamos en el proceso, hermanos. Y estas clases sirven como un recordatorio para decir, hermanos, todavía no somos perfectos. Todavía estamos camino a la eternidad. No estamos viendo a ver si seremos salvados. Ya somos salvados por Cristo, pero aún no somos completamente santificados. Y estas clases son un recordatorio y un ánimo para nuestros corazones para que sigamos buscando la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Recuerden que esta santidad depende de Cristo, depende de que nos anclemos a Él, creamos lo que Él dice sobre nosotros, lo que Él nos ha dado ahora a través de su muerte y resurrección y apropiarnos de eso y esforzarnos en la gracia, como dice Pablo, al recordar constantemente lo que Cristo ha hecho, es decir, recordar el Evangelio. Así que hermanos, ¿hay alguna pregunta antes de terminar? ¿Algún comentario sobre esto? ¿Alguna duda o alguna aportación? Sí, profe, disculpe, Adelante, dijo Héctor. usted perdonar es qué, perdón, profe, Estaba del inspirado hace libro de... rato. Sí, es A que perdonar. me quedé con esa, tal, con Perdonar, eso si no del... me equivoco, Héctor, dije, perdonar es dar gracia, otorgar gracia. Perdonar es otorgar gracia En vez en de lugar de exigir exigir juicio o justicia. Ah, pena. Ajá. Juicio o Sí, pues, justicia. no. O venganza si quieres ponerle, ¿no? Lo que sí, tú Sí, quieras. Ahí ponle la frase, súbela a tu Facebook y no, pero ponle Héctor Rojas. hubo, hubo más antes de lo que dijo, lo que estaba leyendo ustedes del libro de su profesor, dijo, perdonar es Ah, donde me sí. quedé. Ay, eso ya se me olvidó, a ver. Sí, Porque esa no es perdón, mía. profe. Perdonar. Ajá. Ya. Bueno, no, dije algo así, mira. No perdonamos porque olvidamos la gracia que se nos ha dado en Cristo. Esa es una. Ujú. No perdonamos porque olvidamos la gracia que se nos ha dado en Cristo. Y perdonar. Déjate, busco la frase y te la paso, porque acabo de leer el manual hace un ratito, Sí, pero pues, ya profe. sabes que Sí, sí, sí. se nos olvida. en Entonces, el video lo vemos. Sí, profe. déjame, déjame busco la frase y te la paso con mucho gusto, Héctor, con mucho gusto. Gracias, profe. Sí. Muy bien, gracias, Héctor, por tu pregunta. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, comentario? Listo, muy bien, pues vamos a orar. Agradeciendo al Señor por esta clase, por también su gracia que nos permite una vez más conectarnos y, bueno, recordarnos juntos el Evangelio, hermanos. Así que si un día no nos vemos personalmente, nos vamos a ver celestialmente. Entonces, ahí nos veremos con Cristo. Si morimos o si Cristo viene, pues nos vemos en la Nueva Jerusalén, en esta tierra renovada, preciosa. Que el Señor venga, hermanos. Así que, Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos permite recordar, Señor, lo hermoso que tú eres, Señor, lo santo y tan puro que eres, Señor, tú. Y, Señor, nosotros somos pecadores, estamos rotos, estamos condenados por nuestros pecados, si no fuera por Cristo, que Él ha perdonado, limpiado nuestra maldad, Señor.
Y en lugar de ser alejados o echados de tu presencia, nos invitas a la mesa. Así como Mefiboset, ese hombre lisiado, fue invitado a sentarse ante la mesa del rey David. Así nosotros, lisiados espiritualmente, no solamente lisiados, Señor, muertos espiritualmente, tú nos has dado vida en Cristo Jesús para comer delante de ti en tu mesa, sentarnos como tus hijos, ya no como esas personas lejanas y pecadoras. Ahora somos santos, no por nosotros, como nos recordaba Mariana, sino por la gracia que nos has dado en tu Hijo Jesús. Al que no conoció pecado, tú lo hiciste pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y es por eso que nos presentamos como justos, pero no por nuestra justicia, Señor, sino por la justicia que nos ha dado Cristo Jesús, por su obra y sus méritos perfectos. Te damos gracias, Padre, te alabamos, te glorificamos y un día anhelamos hacerlo frente a ti, Señor, sin más pecado, sin más idolatría. Anhelamos ese día, Señor. Ven por tu iglesia, ven por nosotros, Señor. Y mientras tanto que tú vienes, Señor, permítenos seguir extendiendo gracia a nuestro matrimonio, a nuestra familia, a nuestros padres, a nuestros hermanos en la iglesia, a nuestros amigos, Señor. Y permítenos seguir viviendo el Evangelio en nuestras vidas y extendiéndolo en nuestro entorno, Señor. Te lo pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Amén. Chicos, que tengan una excelente noche. Que el Señor les bendiga. Nos vemos pronto. Primero Dios. Chao. Gracias, Gracias, profe. Gracias, profe. bendiciones. Bye. Bendiciones.